Sí, lo he visto que me ha llegado. Que no sabía la hora, pero sí. Que no estaba para después, pero bueno. ¿Ya? Bueno, pues buenas tardes a todos en este acto, digamos, de clausura del curso de COVID. Bueno, para la tranquilidad de todos que habéis buscado la hoja de firmas y tal, os digo que esta es una conferencia fuera de programa. Esta es la clausura fuera de programa, con lo cual ni va a haber preguntas ni hay que justificar nada. Simplemente nos parecía que después de haber hecho todo el recorrido por el COVID, que ya sabéis que ya he relatado estos días y que por supuesto sabéis porque lo habéis seguido, nos parecía que después incluso de hablar de política sanitaria global, como nos hizo el otro día Repullo, nos parecía fundamental saber la opinión de las autoridades sanitarias locales, porque eso es realmente lo que vivimos día a día. Por tanto, le propusimos a Jorge que cerrara el acto pues con ese título tan sugerente, Pandemia COVID-19, ¿qué hicimos y qué intentamos hacer? Y Jorge amablemente se prestó a ello, así que yo creo que podéis tener tranquilidad como para decirle todo lo que os venga a la boca. Así que, sí. Jorge, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a vosotros, gracias a José que contactó conmigo, al Colegio de Médicos por esta invitación, a los que estáis aquí por haber echado un rato de la tarde aquí con nosotros y a los que están en casa, ¿qué son? ¿Sabemos cuántos son? Un número. Un número. Los 50 suelen ser. Muy bien. Bueno, la verdad es que inicialmente cuando hablé con José le dije qué hicimos y qué pretendíamos, o sea, y qué podremos hacer en la siguiente pandemia, porque yo creo que me contactó hacia primeros de septiembre y sí, primeros de septiembre, por ahí. Y todavía no teníamos el lío que tenemos ahora, ¿no? Entonces, pero ahora ya el qué podremos hacer en el futuro parecía un poco absurdo, así que lo he cambiado yo mismo. ¿Qué intentamos hacer en la actualidad? No he terminado la frase, pero es que intentamos hacer, ¿qué hicimos entonces y qué intentamos hacer en la actualidad para sobrellevar este asunto de la pandemia? Entonces, este es el guión que voy a desarrollar. Primero hablaré de qué se hizo, separando un poquito por atención primaria y atención hospitalaria, y en el qué se puede hacer o qué vamos a hacer o qué intentamos hacer en el momento actual, pues he separado aquí estos puntos, ¿no? En atención primaria hablaré un poco de los nuevos dispositivos que tuvimos que, más que abrir, improvisar, porque aquello fue todo muy rápido, de infraestructuras y de organización de trabajo, tanto en el hospital como en atención primaria, y actualmente, en cambio, lo he dividido en verde en primaria y en el hospital, qué se puede hacer para la atención de los COVID, qué se puede hacer para la atención de los no COVID, que creemos que es tan importante como la atención de los COVID, aunque parece que durante un momento nos ha ocupado todo nuestro cerebro el COVID, y hablar un poco de lo que pensamos que hay que mantener la seguridad para pacientes y para profesionales. Anda. No entra la gráfica, qué lástima. Eso tiene otro programa. Bueno, una pena. Esta gráfica lo que reflejaba era el número de ingresos diarios que hubo en el hospital. Era un poco para poner en contexto lo que pasó entonces. El número de ingresos diarios que hubo en el hospital entre el 9 de marzo y el 5 de abril, o sea, en esas 4 semanas. Y pues se veía cómo estaban los ingresos totales que hubo y cuáles de esos ingresos correspondían a pacientes con sospecha de enfermedad por COVID. Inicialmente, pues como cogía el 9 de marzo los 3 o 4 primeros días, pues había una preponderancia, lógicamente, de ingresos de cualquier patología y había un poquito de patología COVID y se van juntando las dos gráficas de tal forma que hay momentos de este mes que prácticamente el 80-85% de los pacientes que ingresaban tenían patología COVID o sospecha de tenerla, que la mayor parte de ellos se confirmaba en los días siguientes. Y nos da idea un poco de cómo fue, sobre todo los primeros 15-20 días, en el sentido de que ingresaron un número de pacientes, todos lo sabemos, pero bueno, es bueno darnos cuenta que ingresaban 30, 40, 50 pacientes hasta un pico de 63 pacientes COVID que ingresaron en un día. Ese día ingresaron 72 pacientes en total, de los cuales 63 eran por patología COVID. Si os dais cuenta de que el hospital tiene 375 camas instaladas, pero operativas son unas 330, 340, y si en un día ingresan 70, pues ingresa un número absolutamente desproporcionado. En un día normal del hospital,
ni muy potente, digamos que pueden ingresar unos 30 pacientes al día, incluyendo los que ingresan para operarse al día siguiente o porque tienen una intervención quirúrgica programada. Por urgencia suelen ingresar aproximadamente unos 20, 25 pacientes. Pues daros cuenta que ahí no había cirugía programada, con lo cual no ingresaba prácticamente para cirugía programada, ingresaban, pues eso, estuvieron ingresando 50, 60, 70 pacientes al día, prácticamente el 80-90% con patología COVID. Y que durante las 2-3 primeras semanas, pues no se daban altas porque los pacientes estaban recién ingresados y necesitaban un tiempo de ingreso hasta que estaban en condiciones de irse a su casa. Así que las 2 primeras semanas prácticamente lo único que hacíamos era llenar el saco, sin que pudiéramos dar altas. A partir de ahí, entre que empezaron a bajar los ingresos hospitalarios y se pudieron dar altas, pues se fueron equilibrando ya los ingresos a las altas hasta que hubo más, digamos, más altas que ingresos y empezaron a bajar ya el número total de ingresos. En ese momento pico, que fue el 2 de abril, hubo 312 pacientes ingresados en la planta, más 24, 25 que estaban en la UBI, pues hacen un total de unos 340 pacientes que estaban ingresados en el hospital por patología COVID, más unos 40 o 50 que no tenían patología COVID. O sea que tuvimos unos 380, yo creo que llegamos a 400 pacientes ingresados en un hospital que tenía 340 o 350 camas. Esto es simplemente para ponerlo un poquito en perspectiva lo que supuso en esas 2 semanas de trabajo, ¿no? Y de hecho, pues lo explicaré más adelante, pero en la primera ola el hospital, digamos, fue el punto máximo de trabajo porque es donde se concentró todo el problema, mientras que en esta segunda ola nosotros entendemos que donde tenemos que centrarnos todo el trabajo o la mayor parte de nuestro trabajo para contener la epidemia es precisamente en la atención primaria, que es el sitio que tiene que estar reforzado y tiene que estar fuerte. Mientras que en la primera no hubo forma de prepararse para dónde teníamos que ir los esfuerzos se tuvieron que poner mayoritariamente en el hospital por esa razón, porque nos vino más que una ola, pues os he dicho, eso era un tsunami, ¿no? Entonces, voy a empezar por la atención primaria, que es lo que tuvimos que hacer así de primeras, ¿no? En cuanto empezó, ya sabéis que el confinamiento empezó el 14-15 de marzo, pues ya en esa semana ya tuvimos que empezar antes del confinamiento, digamos, por el decreto del estado de alarma, ya antes de ello, pues tuvimos que empezar, visto lo que estaba pasando en el hospital y cómo empezaron a venir un montón de pacientes, pues tuvimos que suspender las consultas a demandas y programadas, se empezó a habilitar la atención telefónica y a intentar facilitar las visitas a los domicilios. Se mantuvieron abiertos los puntos de atención continuada de los centros de guardia, se tuvieron que cerrar progresivamente y se facilitó el teletrabajo. El objetivo de todo ello, de todas estas medidas iniciales prácticamente que se tomaron en 2-3 días, fue la disminución de la circulación de pacientes y familiares en un momento que teníamos una transmisión comunitaria absolutamente establecida. Y proteger a pacientes de nuevas infecciones. Si circulaban pacientes por nuestros centros de salud, pues era fácil que se cogieran nuevas infecciones y, por otra parte, también proteger a los profesionales. En los nuevos dispositivos que tuvimos que abrir en esos primeros días, semanas, fueron primero, la verdad es que lo vemos ahora escrito y te parece un poco como de broma. Intentamos tomar la toma de muestras a domicilio, así que habilitamos una ambulancia con una enfermera que iba por los domicilios a los pacientes sospechosos de tener coronavirus para sacarle una muestra. Podéis hacer idea, eso funcionó, pues no sé si fue una semana o 10 días, porque a la semana de días aquello era absolutamente imposible que una enfermera con una ambulancia fuera por los domicilios tomando muestras, cuando en un día se tenían que coger pues decenas de ellas, ¿no? Así que eso se convirtió rápidamente en el COVID Auto, que fue este dispositivo que tuvimos en el parking del hospital, donde los pacientes que estaban en condiciones de ir al hospital, pues sin bajarse del coche, pues se les tomaba una muestra, ¿no? Ese fue el mecanismo que hicimos para mejorar la toma de PCRs. Como sabéis, la circunstancia de cómo se tomaban las PCRs entonces y cómo se toman ahora no tiene nada que ver. Bueno, cómo se toman, no. El número que se toman, porque en aquellos momentos se hacían para pacientes claramente sospechosos y que también eran vulnerables y demás, porque mucha gente se le diagnosticó simplemente por clínica, sin que tuviéramos una PCR, digamos,
que confirmase el diagnóstico y en la actualidad pues tenemos la capacidad de hacer PCR a cualquier sospecha, sea muy alta o sea media o sea baja. Y es nuestra obligación además tomar una muestra a todos ellos para dejar claro y poder iniciar un estudio de contactos y de rastreo que entonces era absolutamente inviable de hacer. El seguimiento de los pacientes diagnosticados de COVID o con sospecha que se quedaban en el domicilio pues se hacía por los equipos de atención primaria, así que organizamos que los equipos pudieran hacer todo ello y se montó el COVID AP, que lo vamos a recuperar la semana que viene, que era un dispositivo de atención telefónica que se habilitó aquí se habilitó una parte en Segovia 3 y otra parte aquí en el hospital, en un aula de las de arriba, donde se respondían a todos los pacientes que llamaban con cualquier problema o duda relacionada con el coronavirus. Y luego se intentó montar una cosa que ha sido muy complicada, que fue súper complicada, que es el tema de la atención a las residencias. La atención a las residencias se desbocó. La entrada de los virus en las residencias fue absolutamente... en las residencias que entraba pues fue complicadísimo de atajar. No estaban preparadas las residencias a nivel de sectorización, de definir cómo había que atender a estos pacientes, cómo había que poner a los pacientes sospechosos, a los pacientes positivos, a los pacientes negativos. Hubo un montón de bajas entre profesionales, tanto médicos como de enfermería, como de auxiliares. Muchas de esas bajas no se pudieron cubrir, hubo que los equipos de atención primaria tuvieron que paliar algunos de esos problemas y algunas cosas se pudieron hacer y otras no. Durante las semanas iniciales lo que sí que abrimos fue un dispositivo de intentar apoyar a las residencias en el sentido de que pudieran ofrecer a los pacientes oxígeno de forma más cómoda, más rápida, vamos, prácticamente automática cuando era necesaria a pacientes que lo necesitaban y medicación en la medida de lo posible para que pudiéramos ofrecerle una atención, bueno, pues lo más parecida a la que se podía dar en el hospital. En un momento en que el hospital, como os he dicho, estaba absolutamente desbordado y prácticamente no cabía ni un solo paciente. Eso se hizo como se pudo, probablemente es criticable y algunas cosas pues no se hicieron todo lo bien que se debían hacer, pero la verdad es que la intención yo creo que era facilitar el apoyo a todas las residencias. Y por parte del hospital, pues ¿qué fue lo primero que hicimos? Pues al igual que en atención primaria suspendimos las consultas y las cirugías. Los pacientes no COVID que había en el hospital y que pensábamos que tenían patologías algo más leves, que estaban en condiciones de alta, pues se pudieron ir de alta, y aquellos otros que no requerían un tratamiento muy complejo se trasladaron al hospital de Recoletas, al hospital privado que hay en Segovia, habida cuenta de que además el propio hospital de Recoletas nos mandaba a sus pacientes COVID, porque ellos no tenían un espacio para atender a pacientes COVID, o sea que el hospital de Recoletas se convirtió, digamos, en un hospital que podía atender exclusivamente pacientes no COVID, o sea que nosotros aligeramos un poco el número de pacientes que estaban ingresados en el hospital, remitiéndolos allí, y ellos nos remitían a sus pacientes COVID. El objetivo similar al que contaba antes era disminuir los pacientes ingresados para poder acoger pacientes COVID, dado el ritmo que hubo de ingresos de pacientes COVID, que fue rapidísimo y en muy pocos días. Disminuir también la circulación de pacientes y familiares por el hospital en un momento de máxima transmisión comunitaria. Y por otra parte, la suspensión de las cirugías también estaba enfocado, aparte de generar el mínimo número de pacientes no COVID que tuvieran que ingresar, liberar las camas de anestesia y reanimación para que pudieran ser utilizadas para atender a pacientes críticos, pues que rápidamente aumentaron también a una velocidad muy importante el número de pacientes que tenían que ser atendidos en la UBI. ¿Y qué hacemos luego cuando llega el aluvión? Pues tuvimos que reorganizar toda la atención médica, la atención de los pacientes. Efectivamente, la mayor parte de los pacientes se atendían por el servicio de medicina interna, si no todos, bueno, también por neumología, y un servicio diseñado para atender unas 70 camas no puede atender 300 con el mismo personal. Eso es absolutamente imposible, inviable, habida cuenta además de que estos pacientes requieren un tipo de atención que entre que eran pacientes que estaban muy delicados y todo lo que acompaña a ponerte los medios de protección para entrar a los pacientes,
pues información a los pacientes telefónica, a los familiares, etcétera, etcétera, pues claro, necesitaron de una ayuda por parte de todos los servicios médicos del hospital. ¿Cómo lo reorganizamos? Pues todos los servicios médicos los pusimos a atender pacientes COVID ingresados. Se habían suspendido consultas, prácticamente todas, quedaban algunas consultas telefónicas para las cosas más importantes y entonces pusimos a todos los servicios médicos a hacer equipos COVID en los que estaban representados los equipos mayoritariamente un internista, un neumólogo, un geriatra fundamentalmente y apoyados pues, por el resto de servicios médicos del hospital. Los servicios quirúrgicos servían de apoyo para ver a estos pacientes en el sentido de que hacían lo que nosotros llamábamos de espejo, esperaban fuera de las habitaciones para tomar nota, digamos, de todas las indicaciones que daba el médico que había estado viendo al paciente, de hay que pedirle radiografías, hay que pedirle estos volantes, hay que informar a las familias de estas cosas y así el médico, digamos, que atendía al paciente podía ir yendo de habitación a habitación viendo a los pacientes y siendo más eficientes. Los médicos de intensivos y de anestesia pues se dedicaron a la atención de los pacientes críticos, lógicamente, y los servicios centrales, radiología, análisis, micro, anatomía patológica, farmacia, pues mantuvieron sus funciones porque eran importantes que estuvieran manteniendo todas esas funciones que son imprescindibles para que funcione el hospital. Y muchos de ellos, además, incrementaron mucho su trabajo, ¿no? Además de ello, se facilitó el teletrabajo cuando pudo ser de ayuda. Respecto a toda la parte de enfermería, pues también hubo que recolocar. Obviamente, al ir incrementándose el número de pacientes ingresados en las plantas se necesitaban más enfermeras y en críticos también se necesitaban más enfermeras y como habíamos suspendido quirófanos, pues afortunadamente las enfermeras de quirófanos y de consultas pues las reubicamos en otras partes. Hay que decir también que hubo muchísimas bajas entre el personal, tanto médico de enfermería, proporcionalmente más de enfermería y bueno, pues contratamos todo lo que encontramos. Se reforzaron guardias estratégicas de medicina interna, de urgencias, de UBI, anestesia y se creó este comité clínico COVID que teníamos reuniones diarias por la mañana y que repasábamos cómo estaba el hospital y veíamos qué necesidades había en una planta u otra y si reorganizábamos una cosa o la otra desde ese punto de vista, ¿no? Todo esto se hizo pues en muy poquitos días. Eso respecto a la organización del trabajo, respecto a infraestructuras, pues lo más importante es que empezamos la lucha por buscar espacios con oxígeno en el hospital. Ya sabéis todos que lo primero que abrimos fue el gimnasio de rehabilitación, que afortunadamente el gimnasio de rehabilitación sí que tenía tomas de oxígeno, con lo cual eso nos facilitó la tarea, pero convertimos un gimnasio de rehabilitación que tenía que tener todas las cosas en una sala de atención de pacientes, con un circuito de cómo se tenía que entrar, cómo se tenía que salir, dónde se tenían que vestir los profesionales, dónde se tenían que desvestir. Esos eran ya, en vez de habitaciones individuales, como hay en las plantas, o habitaciones dobles, perdón, eran salas abiertas, donde en este caso cabían 16 pacientes y, lógicamente, los profesionales que la atendían, sobre todo los profesionales de enfermería, también los médicos, pues permanecían todo el tiempo con el EPI puesto, con lo que supone de esfuerzo físico casi, ¿no? De estar con un EPI puesto pues un turno entero, ¿no? Se hicieron turnos, si yo no me equivoco, de 6 horas en enfermería, se tienen los turnos de horas y los médicos, fundamentalmente todos los médicos relacionados con la atención de pacientes COVID, reorganizaron también sus turnos para tener turnos de mañana y turno de tarde y atender a los pacientes tanto por la mañana como por la tarde. El siguiente sitio que abrimos, tener en cuenta que si el confinamiento fue el 14 de marzo, el gimnasio de rehabilitación lo abrimos, me parece que fue el 22 o el 21 de marzo, alrededor de ahí, del 22 de marzo, o sea que tardamos 8 o 9 días, pero es que según avanzaban los días íbamos buscando, empezamos a buscar, porque el gimnasio vimos rápidamente que era la primera opción, pero el fin de semana del 20 de marzo fue cuando estuvimos decidiendo cuáles eran los siguientes sitios que teníamos que habilitar y lo siguiente fue el salón de actos, que lógicamente primero hubo retirar todo el mobiliario del salón de actos, luego toda la instalación de oxígeno, tuvimos la mala pata de coincidir con que estaban haciendo también el hospital de IFEMA de Madrid y luego el hospital de Ferias de Valladolid, con lo cual todos los técnicos de oxígeno de España estaban ocupados, o sea que bueno, pues gracias a la colaboración, la verdad que todo el departamento de mantenimiento y de algunas empresas externas conseguimos hacer canalización de oxígeno interna por todos los sótanos para que llegara
hasta el salón de actos, hasta la cafetería del público e incluso hasta el hall que hay entre la cafetería del público y el salón de actos. Y en un tiempo, yo creo que absolutamente récord, porque eso se hizo en una semana o menos, pues habilitamos también esos 3 espacios para que pudieran funcionar, de tal forma que a partir del 20 y muchos de marzo ya estaban habilitados esos 3 espacios y conseguimos 48 camas extras que tuvieron una doble función. Por una parte, era un número de camas que era imprescindible para tener esos pacientes, pero por otra parte, ayudaron mucho a tratar según qué tipo de pacientes. Los pacientes en los primeros días estaban en sus habitaciones pues bastante aislados. No había visitas ni acompañamiento de familiares y algunos pacientes pues era complicado entrar en las habitaciones, salir. En cambio, en estos espacios eran unos espacios abiertos donde el personal de enfermería tenía visión directa de ellos. Tenían oxígeno, bueno, tenían el espacio que tenían. Intentamos, digamos, promocionar o preferentemente poner en esos espacios a los pacientes más dependientes y yo creo que, sinceramente, para el tema del funcionamiento y del tratamiento de estos pacientes fue una buena solución. ¿Qué problemas serios tuvimos que afrontar en esos días? Pues las pruebas diagnósticas, lo primero. Fundamentalmente el tema de la PCR. Los pacientes cuando ingresaban, sobre todo en los primeros días, porque luego eso nos lo tuvimos que saltar, pero en los primeros días las sospechas ingresaban solos hasta que se supiera qué PCR tenían, porque no podías ponerlo al lado de otra persona que no lo tuviera, porque entonces se lo iban a contagiar entre ellos. Así que hasta que no teníamos el resultado de la PCR no juntábamos a 2 pacientes con la misma patología, con coronavirus en la misma habitación. Eso hacía que de las 300 camas del hospital, pues en realidad dispusiéramos de 150 hasta que no puedes juntar pacientes y en los peores momentos nos tardaba en llegar el resultado de la PCR 4 o 5 días, por lo menos. Los mandábamos todos inicialmente a Majadahonda. Y Majadahonda, que inicialmente daba un servicio estupendo, pues claro, a Majadahonda empezamos a mandar un montón de hospitales y Majadahonda se colapsó y te daba ese servicio, a los 4 o 5 días te daba el resultado. Eso limitaba mucho nuestros movimientos. Afortunadamente ya al final de la pandemia conseguimos una maquinaria para hacer nosotros los PCRs en el hospital y mejoramos mucho, sin contar que ahora tenemos un sistema de hacer PCRs que yo creo que es estupendo, vamos, no creo que los hacemos todos en menos de 24 horas, pero sin duda. Los EPIs, hubo EPIs, pero dado el elevadísimo número de pacientes, claro, al haber 300 pacientes ingresados, pues el número de EPIs que se consumen pues se multiplica por todo ese número de pacientes. Y, consecuentemente, hubo que extender su uso. El Ministerio sacó protocolos en los que decía que en situaciones de escasez y de pandemia pues podías usar el EPI más tiempo del que uno idealmente quisiera usarlo y eso pues nos permitió que no nos quedásemos a cero de nada. Siempre hubo, aunque insisto que pues eso, las FFP2 las tenías que usar varios días seguidos y es verdad que hubo algunas partes, componentes del EPI, que hubo que extender su uso. El siguiente problema, el que ya he comentado, el espacio para camas con oxígeno, fue todo lo complicado que he explicado y, bueno, llegó un momento en que hubo que trasladar pacientes afuera, aunque realmente cuando se trasladaron pacientes de nuestra planta a hospitales de fuera de Segovia fue justo coincidiendo con que ya estaba bajando la presión, o sea que prácticamente coincidió el que empezáramos a trasladar pacientes con que estaba bajando la presión y al final trasladamos unos 20 y pico pacientes a camas de planta de hospitales de Valladolid. Sí que se había empezado a trasladar pacientes de UVI bastante antes que cuando empezamos a trasladar pacientes de planta. Hubo 2 fases, una primera fase en la que trasladar pacientes de UVI era muy complejo y una segunda fase en la que empezó a funcionar el coordinador de las UVIs de Castilla y León y que era más directo llamarle para decirle, oye, no nos quedan más camas o nos queda solamente una cama y tenemos 2 pacientes susceptibles de bajar a la UCI y entonces se trasladaban a los hospitales de Valladolid. Respecto al personal de enfermería, pues claro, aparte de los problemas con las bajas, cada vez que abríamos un espacio nuevo hay que dotarlo de enfermería. Y dotarlo de enfermería es dotarlo de enfermería mañana, tarde y noche. Y en estas ocasiones que, como he dicho, teníamos que hacer turnos de 6 horas, pues requería un número de enfermeras bastante elevado.
y eso fue un problema añadido que algunas veces incluso retrasó el poder abrir estructuras. Y bueno, de las camas de críticos y respiradores ya lo comentaba antes, y el otro problema fue el de las residencias, que también lo he comentado, que para mí fue un problema muy serio y que nos dio muchos dolores de cabeza porque prácticamente no teníamos recursos para poder atender a todas las residencias el número de pacientes que tenían. El objetivo de la primera fase, en conclusión, ¿cuál fue? Pues atender lo mejor posible al enorme aluvión de pacientes COVID que tuvimos, con ascenso en muy poco tiempo del número y la sobrecarga consecuente del sistema sanitario en atención primaria, en las residencias sanitarias y sobre todo en el hospital. A partir de ahí, una vez que bajó la presión y llegó mediados de mayo, yo pondría, cuando ya empezamos a respirar, pues se inició el proceso para prepararnos para una pandemia que entendíamos que iba a ser larga. Entonces, pues vistos los problemas que habíamos tenido en la primera fase que comentaba en la anterior diapositiva, pues empezamos a buscar primero tener una buena infraestructura diagnóstica. En atención primaria eso suponía hacer el diagnóstico y el estudio de contactos en atención primaria. Se inició montar el dispositivo de las famosas RESE o responsables de seguimiento, que empezaron a funcionar a finales de junio. Empezó a funcionar ese sistema. Y en el hospital, pues buscar la maquinaria y el personal necesario para poder tener mucha frescura para hacer pruebas PCRs. Conseguimos hacernos con una máquina que es capaz de hacer hasta 1000 pruebas al día y luego tenemos una segunda que puede hacer unas 400 al día, por si falla una poder utilizar la otra y no quedarnos en ningún momento sin pruebas y tenemos reactivos para mucho tiempo en el momento actual. Se empezó una fase ya más, organizada de adquisición de EPIs. Sabéis que el problema de los EPIs, aparte del número que teníamos que gastar, era que no había EPIs en el mercado. En aquel momento no había empresas en España que fabricaran EPIs a un ritmo adecuado y había que comprarlos en el mercado chino. El mercado chino, íbamos todo el mundo al mercado chino. Y cuando digo todo el mundo, es todo el mundo. América, Europa y Oceanía, vamos. Íbamos todos al mercado chino a comprar y no me quiero ni imaginar lo que debía ser aquel mercado. Y entonces, pues, hubo muchos retrasos, muchas dificultades para adquirirlo. Ahora mismo se tienen los EPIs suficientes, tenemos una reserva estratégica adecuada, muchas empresas españolas también se han puesto a fabricar EPIs porque se han dado cuenta que era un déficit y bueno, yo creo que ahora mismo no es un problema. Y sobre los espacios, pues ya sabéis, hemos tenido que hacer una obra para aumentar la disposición de camas para pacientes críticos y estamos ya a punto de terminar un doble circuito en las urgencias, porque para habilitar un doble circuito en urgencias, que no lo comentaba en las diapositivas anteriores, pues hubo que comer espacios de otros servicios, fundamentalmente del Hospital de Oncomatológico, que se reservó para urgencias y a los pobres del Hospital de Oncomatológico pues los dispersamos por otras partes del hospital, en efecto dominó, el hospital de día geriátrico se quitó para poder llevar allí el hospital de día oncológico. El hematológico volvió antes y el oncológico pues está ya a puntito. Pero eso es, digamos, los movimientos que hemos hecho para atender a los pacientes COVID, pero es imprescindible recuperar la atención sanitaria al resto de pacientes en tiempos de pandemia, porque esto no va a ser para 2 meses. Cuando pensábamos que la ola pues era un mes o mes y medio, pues pudimos centrarnos en la patología COVID porque prácticamente no nos daba para otra cosa. Pero ya visto a largo plazo no podemos quedarnos solamente en la patología COVID. Tenemos que atender con las suficientes garantías también al resto de pacientes. Así que hubo que organizar las consultas, hubo que retomar todas las consultas atrasadas y programar el futuro, retomar las actividades quirúrgicas que se habían retrasado y que tardamos un poquito más porque, como sabéis, los pacientes que ingresan en la UBI tienen unos tiempos de ingreso aproximadamente de 20 días, con lo cual, aunque la presión asistencial en las plantas iba bajando, la presión asistencial en las UBIs tardó más tiempo en bajar y eso supuso que cirugía no tenía camas para sacar a los pacientes después de operar, no había camas de reanimación y anestesia, con lo cual pues se retrasó el funcionamiento, digamos, más cercano a la normalidad de todos los servicios quirúrgicos. Y hubo que organizar
también atención a atención primaria. Esto es lo que estamos haciendo ahora. Pasamos, digamos, a la parte de qué estamos haciendo ahora, cómo queremos diseñar el futuro. Y ahí voy a contar la parte de atención COVID y la parte de atención no COVID. Para la atención COVID pusimos el sistema de responsables de seguimiento con todo lo que supone de cada vez que hay un paciente positivo hacer listado de cuáles son sus contactos, llamarles a todos, hacerles PCRs y ponerles los aislamientos a los positivos, las cuarentenas a los contactos, la PCR de salida a los 10 días para permitir a los contactos que vuelvan a su vida normal, el seguimiento telefónico para ver si se encuentran bien, si les empeora la fiebre, la disnea o lo que sea. Y bueno, eso ha sido un sistema que yo creo que en Segovia está funcionando pues más que bien. Iniciamos una colaboración con educación para todo lo que ha sido los protocolos de iniciación de los colegios e institutos. La atención a las residencias, la verdad es que servicios sociales. La atención a las residencias en la primera ola nos ayudó muchísimo la colaboración del SAMUR y de Médicos Sin Fronteras, sobre todo del SAMUR, que vinieron del SAMUR de Madrid, porque hicieron un recorrido por todas las residencias de la provincia, diseñando los circuitos que tenían que hacer de sectorización y dando la docencia adecuada a todos los trabajadores para cómo debían hacerse. Y a partir de ahí, la verdad es que mejoró mucho. Esos recursos a nosotros nos faltaron inicialmente y con ese apoyo fue muy importante. A partir de ahí, la Gerencia de Servicios Sociales ha, digamos que, sido muy persistente en llamar a todas las residencias y en visitar a muchas de ellas para que se sigan manteniendo todas estas medidas encaminadas a que cuando hay un caso positivo, pues lo aíslas rápidamente, estudias a los casos de la residencia, no permitir que las visitas de los familiares pues se hagan en condiciones que no se ponga en riesgo a los residentes y que los trabajadores sociosanitarios pues también no sean una fuente de contagio. En estos últimos 2-3 meses prácticamente el mayor problema que hemos tenido lo hemos tenido en una residencia, que eso sí que es verdad que el problema ha sido muy gordo. Curiosamente, esa residencia no había tenido prácticamente ningún caso en la primera ola, pero ese es el problema, casi todos los ancianos en ese caso están, por decirlo de alguna manera, no están inmunizados frente al virus y una vez que entró arrasó y se contagió prácticamente toda la residencia con un alto porcentaje de ingresos hospitalarios y de fallecimientos, desgraciadamente, porque son unos pacientes de edad muy avanzada. El siguiente punto son el tema de las arcas de Noé. Las arcas de Noé están diseñados para que los pacientes que son positivos o contactos de positivos y que no pueden hacer adecuadamente el aislamiento o la cuarentena por problemas sociales o de la vivienda, pues tengan un sitio donde estar durante esos 10-12 días. Entonces ya sabéis que aquí en Segovia es un hotel en concreto, el Hotel Acueducto, y que ahí se tienen reservadas 30 habitaciones para este tipo de pacientes, que está funcionando ya y que tiene su procedimiento, que lo saben los médicos de atención primaria y en colaboración con trabajadores sociales y con la Cruz Roja, pues pueden ingresar ahí esos días. Obviamente ahí son pacientes que no tienen necesidad de atención sanitaria, o sea que podrían estar en su domicilio, pero que están ahí, o sea que no hemos medicalizado el Hotel Acueducto con enfermeras o con auxiliares o con médicos. Son pacientes que podrían estar en su casa pero no pueden y están allí. Se les deja 10 días, se les da la comida, ellos se limpian la habitación y a los 10 días pues se vuelven a su domicilio. Y luego en lo que estamos embarcados ahora mismo es en intentar, en la medida de lo posible, liberar a los centros de salud de la atención a pacientes con sospecha de patología COVID para que puedan dedicarse, digamos, de forma más importante a la atención a los pacientes no COVID. Entonces, para ello, prácticamente viene muy al pelo esta charla que sea a final de esta semana porque creemos que después de diferentes gestiones al final han confluido todas y creemos que en la semana que viene vamos a poder habilitar estos 3 dispositivos que están ahí. Que es un centro COVID, es un centro donde en los centros de salud urbanos se mandarían los pacientes con sospecha de patología COVID a ese centro.
y ahí se les ve y se les toma la muestra in situ. Como ahora dispondremos de antígenos, pues mayoritariamente son pacientes sintomáticos, se les hace un test de antígenos y en cuarto de hora, 20 minutos, pues se les puede dar el resultado de cuál es su situación y ya tomar decisiones. Respecto a las tomas de muestras, que es otra cosa que está sobrecargando mucho a los centros de salud, pues se van a centralizar en 3 de ellos, en 3 zonas, digamos, en Carbonero, Cantoleja y aquí en Segovia Capital, que será en el hospital. Y atenderán pues un agrupamiento de centros de salud en cada punto de estas 3 zonas centralizadas de toma de muestra, que es un poco recuperando el COVID-CAR, pero en vez de todo en Segovia Capital, pues para facilitar que puedan ir de diferentes puntos de la provincia, pues lo hacemos en esos tres sitios. Y el COVID-AP es un dispositivo que ya he comentado que tuvimos en la primera tanda, que era un dispositivo básicamente de atención telefónica, pero que vamos a darle nosotros una funcionalidad mayor y que van a asumir tareas también de seguimiento de los casos y de información de resultados de PCR, que en algunas ocasiones pues sobrecarga mucho a los centros. Y como he dicho antes, la contención de la epidemia se hace en primaria y eso es la clave para que entendamos cómo se puede hacer esto. Si el hospital llega a desbordarse, significa que no hemos sido capaces de que la primaria contenga. Hay veces que es imposible, que por muchos métodos que tú pongas, pues te salta las barreras. Pero bueno, primero hay que intentar poner todos los medios y luego, si se puede, bien, y si no, pues a seguir trabajando. Y pues esto se hace para que atención primaria pueda dedicarse a la atención de patologías crónicas y de la parte que le es esencial, digamos, a la atención primaria. Una vez liberado el centro de salud de la patología sospechosa de COVID, pues se debe recuperar o aumentar el seguimiento y revisión de nuestras patologías crónicas, detectar adecuadamente patologías agudas a diagnosticar y tratar rápidamente, mejorar en la medida posible toda la atención rural y proponemos también, y esto se irá desarrollando con el paso del tiempo, esto sí que es un poco más a medio plazo, no es para la semana que viene, el mejorar las interconsultas no presenciales, el seleccionar los casos más importantes para las patologías más importantes, revisarlas e intentaremos desarrollar, ya veremos a ver a qué velocidad, porque dependemos de la tecnología y eso depende más de que lo consigamos vía la gerencia regional, que podamos hacer videoconsultas, que es una cosa un poquito intermedia entre la consulta telefónica y la consulta presencial, que es mejor que la telefónica, no es como una presencial, pero yo creo que muchos pacientes lo agradecerían y los profesionales también porque le ven la cara a su paciente, que esto de la consulta telefónica pues a muchos les tiene un poco moscas. Respecto a la atención no COVID del hospital, pues creemos que toda esa lista de espera que tenemos en las consultas, igual que en los servicios quirúrgicos se clasifica las cirugías por prioridad 1, 2, 3, pues tendremos que intentar en la medida de lo posible tener también clasificadas por gravedad de alguna manera las revisiones de la consulta, de tal forma que haya revisiones demorables y revisiones no demorables. Para eso nos tienen que ayudar también desde atención primaria, para que cuando una consulta se remite al especialista del hospital, pues se sepa clasificar bien lo que es urgente, lo que es preferente y lo que no lo es. Aquí también promocionaremos las videoconsultas y, lógicamente, las interconsultas no presenciales. Y estamos en la fase de mejorar todo lo que es la digitalización de las historias, la historia electrónica, la receta electrónica, e intentar disminuir toda la burocracia, pues con el objetivo de que nos dedicamos a ver pacientes, que es lo que nos toca. Y hay otros aspectos a desarrollar. En el aspecto de salud laboral, pues como he dicho, una parte es toda la parte de los EPIs, pero intentaremos mejorar el funcionamiento del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, incrementando la plantilla. Tenemos que mantenernos con, digamos, permanente revisión de la seguridad de los circuitos para pacientes y familiares. Ya sabéis que desde la semana pasada hemos eliminado las visitas. Eso nos ha venido un poco medio impuesto de la consejería porque se ha dado una orden general para todas las provincias de la comunidad autónoma que se suspendían las visitas a hospitales, visitas y acompañamiento de familiares. Hemos habilitado un pequeño grupo, comité, por lo menos en el hospital,
digamos, que se van a encargar de revisar o estar atentos a cómo están funcionando todos los circuitos para aquellas situaciones susceptibles de mejora, pues que sea muy ejecutivo y se puedan ir cambiando pues el acceso de los pacientes, los circuitos, en fin, todas esas cosas, limpieza y demás. Respecto a la humanización, se han sacado diferentes planes de humanización por parte de la consejería que hemos ido intentando ajustar. Durante la pandemia, pues se dispuso de móviles y de tablets para intentar aumentar la comunicación entre los pacientes ingresados y sus familias, que tendremos que retomar al haber, digamos, vuelto a prohibir las visitas de los pacientes. Sí que estábamos observando nosotros en las últimas semanas que el número de pacientes o de familiares, perdón, que circulaba por el hospital era excesivamente elevado y que en una situación de alta transmisión nos parecía un poco preocupante que un paciente ingresado estamos nosotros entrando con todo tipo de cosas y que luego venga un familiar y pueda contagiarle a su familiar o al compañero de la habitación. Tenemos que mantener siempre una actualización científica y no queremos abandonar la docencia, así que desde la semana pasada, fue la semana pasada, ¿no? La primera sesión que dimos otra vez como sesión general, recuperamos las sesiones generales. En este verano se compraron dispositivos de audio para que todos los centros de salud pudieran conectarse al hospital o a algún sitio cuando tengamos que hacer sesiones de este tipo. En todos los servicios también tienen este tipo de dispositivo de audio. Esto es una cosa que antes de la pandemia creemos que debíamos de tener, pero que, bueno, alguna parte positiva tiene que tener. Esto nos ha empujado a hacer todas estas cosas un poquito más rápido de lo que estábamos haciendo. Y yo creo que con esto he revisado los aspectos, 3/4 de hora, los aspectos que yo quería comentar, pero estoy seguro que habrá preguntas y que me habré dejado cosas que respondo gustosamente. Sí, buenas tardes. Soy médico de atención primaria rural y vamos a utilizar el término rural, puesto que la atención primaria de la urbana como rural tiene sus peculiaridades. Sí, son muy diferentes. Y nosotros los rurales tenemos nuestras peculiaridades importantes. Y según estamos ahora mismo viendo la deficiencia que tenemos de personal médico, porque hay muchas jubilaciones, concursos de traslados, movilidad del personal, tenemos ahora una deficiencia de más de 10 profesionales. Con todo este problema que estamos con el COVID y todo esto, nos dijeron en un principio, la gerencia, que en octubre iba a tomar algunas medidas. No ha tomado nada por las circunstancias. Pero mi pregunta es, ¿la gerencia ha pensado en qué vamos a hacer? O si se va a modificar el sistema asistencial, o se va a hacer algo para poder atajar este déficit de médicos y de sistemas para poder atender a estos pacientes no morir, sino a los pacientes crónicos, que en el medio rural tenemos tantísimos y no tenemos personal para atender. Sí, sí. Nosotros hemos tenido, hay 2 proyectos, digamos, en marcha. Uno de ellos es la reorganización de algunas zonas básicas de salud con cambios de demarcaciones que llevará a ajustes de las cartillas que ven algunos de los médicos y que nos ayudará a hacerlo de forma más razonable. Todos sabéis, y los que estáis en el medio rural mucho mejor que yo todavía, que hay médicos que tienen un número de cartillas, aunque ven muchos pueblos, que no es un número de cartillas muy elevado y que reorganizando la atención se podría mejorar. Sí, y ese proyecto está, lo hemos hablado con la consejería y necesita sus pasos, porque todo lo que implique cambios de demarcaciones y cambios necesita un sustento jurídico. No puedes hacerlo tú porque, o sea, nosotros como gerencia no tenemos capacidad para hacerlo si no hay un sustento jurídico detrás. Entonces, eso es un plan que tiene la consejería y que nosotros además, dentro de lo que es Castilla y León, íbamos un poco adelantados en lo que es la programación de cómo queríamos hacerlo, que ya se lo hemos enseñado a la consejería y que básicamente gracias, bueno, no sé si gracias, pero hemos levantado un poquito la liebre para que en otras provincias también se vaya a hacer. Sí. Bueno, tenemos una pregunta de Juana Alonso Barbolla.
No leo nada. Son dos en uno y te lo leo si quieres. Tú veo mejor que tú. ¿Qué personal va a trabajar en el centro COVID? ¿Por qué se nos ha comunicado que se deben mover los profesionales médicos de los centros, los que anotaremos con ese centro? Si es así, eso va a complicar la atención a los pacientes en nuestros centros y para nada nos va a permitir tener más tiempo para los pacientes. Es más, puede que en algunos casos duplique consultas. Esa es la primera parte de su pregunta. ¿Tenía la segunda también, no? No, lo estoy leyendo, sí. Bueno, vamos a ver si es que la primera y la segunda están enlazadas. Hola, Juana. Bueno, vamos a ver. Hemos tenido esta mañana precisamente una reunión al final de la mañana con los coordinadores de los centros de salud urbanos, que son los que van a aportar los profesionales o parte de los profesionales. Claro, hemos tenido una reunión con ellos y estoy absolutamente convencido que mañana vuestros coordinadores os comunicarán cómo va a ser, la disposición de los médicos en el centro COVID. Nosotros lo hemos hecho, lo hemos programado de una forma que creemos que va a repercutir mínimamente en el número de profesionales que se van a quedar en el centro de salud, en este caso urbano, porque es los únicos centros que van a verse implicados en ello. No sé si me parece adecuado contarlo yo aquí ahora todo eso o dejarlo para que mañana lo habléis con vuestros coordinadores. Quizás es más adecuado que los coordinadores que han estado con nosotros, tanto los coordinadores como los responsables de enfermería, y hemos hablado de todos esos aspectos, pues mañana los cuenten. Pero básicamente creemos que esa forma de trabajo creemos que es mejor que la de mantener 2 circuitos en los centros de salud. Y además es una estrategia de la consejería para todas las provincias. Y es una estrategia que nosotros particularmente sí que apoyamos, porque hay algunas estrategias que diseña la Gerencia Regional para toda la comunidad autónoma que podemos compartir o no compartir. Algunas las compartes abiertamente y las sigues porque tienes que, digamos que no las compartes abiertamente, pero las sigues porque es una estrategia de la consejería y es nuestra obligación hacerla así y podemos discutir con ellos a ver si la aplicamos o no la aplicamos. Pero en este caso creemos que sí que es bueno liberar, aunque algunos dicen que lo tienen todo muy bien organizado y que pueden tener el doble circuito y que incluso han hecho obras. Algunas de las obras que se han hecho, la verdad es que las obras nunca son inútiles porque muchas veces favorecen mejoras en la circulación del centro de salud. Una cosa es que nosotros saquemos o intentemos sacar toda la patología sospechosa y otra cosa es pensar que no va a aparecer ningún paciente en los centros de salud con patología COVID. Eso es imposible. No sabemos que no va a ser así, pero lógicamente disminuirá mucho si tenemos un centro bien diseñado donde puedan ir este tipo de pacientes. Entonces, mantener esos circuitos se tendrán que mantener, pero con una atención médica mínima, porque el número de pacientes que acudiera al centro de salud, hay que tener en cuenta que los pacientes que acuden llamando y con cita previa se les va a remitir al centro COVID. Solamente serán los pacientes que, aunque aparezcan porque los pacientes muchas veces van al centro de salud, aunque se les haya indicado que no deben ir, van y hay que atenderles. Y entonces esos circuitos funcionarán. Lucía Fuentes pregunta si se van a ampliar las plantillas profesionales en atención primaria para evitar sobrecarga, porque nunca están más al 100%. Ojalá. Sí, si me encuentran los médicos y las enfermeras, yo encantado. Vamos, que nosotros no hemos parado de buscar y de hecho se ha contratado pues todo lo que había. No hay bolsas y no hay. Pero vamos, que se van a ampliar las plantillas, no sé exactamente. Se van a contratar. Primero tenemos que rellenar los huecos y luego ya veremos. Jorge, una pregunta que está un poco en relación con la siguiente que te voy a hacer, que es el tema de cómo poder mejorar la comunicación. La comunicación es un factor fundamental, sobre todo yo creo que los pacientes que intentan llamar al centro de salud se encuentran muchas veces con las líneas bloqueadas. Comunicación de transporte, pacientes que necesitarían ir a los centros de salud y no existen un sistema de transporte adecuado desde los pueblecitos que quizás se vayan a quedar ahora con consultorios cerrados por la ley que establece que menos de 50 habitantes no tienen por qué tener consultorio abierto. Comunicación entre profesionales, entre los médicos de atención primaria muchas veces, pues en el caso de Rosa Fernández que hace una pregunta que te dice que quiere contactar con un psiquiatra y que no puede.
El tema de comunicación, yo creo que es uno de los aspectos también importantes. Son muchos los palillos que hay que tocar en el momento actual. Yo entiendo que es difícil algunos de resolver, pero sobre todo, los pacientes se enfadan muchísimo cuando llevan varios intentos, no han conseguido contactar y toman la decisión de presentarse, o cuando consiguen hablar contigo están irascibles, violentos, ya con un tono de agresividad, cuando realmente nosotros precisamente somos los que menos culpa tenemos de que no haya podido realizar esa comunicación con nosotros. Bueno, vamos a ver. Respecto al tema de la atención telefónica de los pacientes que quieren contactar con el centro de salud, sabemos que es el principal problema. Ahora mismo es el principal problema. Hemos manifestado muchas veces y digamos a la población que la población debería tener 2 vías de acceso telefónico. Primero tiene que estar absolutamente implantada, que todavía no está absolutamente implantada, la cita automatizada, bien telefónica o por SACIL Conecta. Eso sabemos que, porque en la siguiente comentario que nos hacen dicen, pues la gente de 80 años no la va a usar, ya lo sabemos. Precisamente lo que queremos es que, pero los pacientes mayores de 70, 75 o 80 que tenemos nos suponen un porcentaje de la población. Lo que tenemos que conseguir es que los que sí que tienen capacidad para usar los medios automatizados lo hagan, para que dejen libres las líneas telefónicas para los que realmente necesitan una línea telefónica para utilizarla. Eso va a llevar un tiempo. Yo propondría que todos intentásemos utilizar SACIL Conecta y ver las capacidades que tiene SACIL Conecta, porque tiene muchísimas capacidades y hay mucha gente que la critica sin haberla usado nunca. Nunca la ha abierto, ni nunca ha dicho nada, y ha dicho yo con eso no puedo. Y no han intentado ni siquiera probarlo. Una vez que consigamos, que es una cosa que estamos, o sea, todos los días hablando con Valladolid para el tema que la cita automática funcione bien, porque si la cita automática funciona bien y la utilizan las personas que pueden utilizar una cita automática, pues las líneas telefónicas, que desde luego convendría también habilitar más. Hemos doblado el número de auxiliares administrativos en todos los centros de salud en los últimos 2 meses. Hemos contratado el doble de los que había, así directamente, para mejorar precisamente toda esa parte de la atención telefónica. Pero hay cosas que necesitamos, o sea, que algunas cosas dependen de nosotros, otras cosas, sobre todo la parte más informática y más tecnológica, depende de Valladolid, y a otra parte que sí que depende de nosotros y que estamos en el proceso de conseguir, estamos mejor de lo que estábamos hace un mes, pero todavía no está cerrado, es diseñar o habilitar bien las agendas para que tengan los huecos adecuados para la cita automática. Si tú tienes una agenda que le has dejado, como por caso, 3 huecos al día y un paciente llama para una cita automática o lo hace por SACIL Conecta y tienes 3 huecos al día, pues le va a dar cita para dentro de 8 días. Y entonces, como dentro de 8 días le parece una barbaridad, y lo es, pues tira de teléfono. Entonces tenemos que las agendas estén bien diseñadas con los huecos de lo que realmente vemos. Y eso ha requerido un esfuerzo porque no estaban bien hechas. Las agendas en su mayoría no estaban bien diseñadas. Entonces ha habido que reorganizar todas esas agendas para que tengan los huecos adecuados a cada personal, teniendo en cuenta lo que cada uno ve. Si uno ve 15 pacientes al día, pues tendrá que tener un número de huecos previstos en la agenda adecuado para que no se citen a 7 días vista. Entonces requiere un esfuerzo de muchas cosas, pero todos esos palillos se están tocando y digamos que cosas que teníamos todos previstos que había que hacer y que queríamos ir desarrollando poco a poco, pues como ha venido todo esto, ahora ya no es que tengamos la necesidad, es que es una obligación hacerlo y lo estamos haciendo como a contrarreloj. Y claro, en cuanto no funciona una cosa, enseguida se ve, porque claro, el recurso, la gente dice, es que llamo 10 veces y no me han atendido, y entonces pues me voy allí y me presento en el centro de salud y entonces se lo echas al primero que se te pone delante, el celador, el administrativo, la enfermera o el médico. Sí, es así. Esos son los pasos que tenemos que dar y yo creo que estamos en mejor disposición de lo que estábamos hace un mes y espero que dentro de un mes estemos todavía mejor que ahora. Sí, espera. Yo trabajo para presentarme en un centro de salud urbano
el de Santo Tomás. Entonces yo quería preguntarte, vamos a ver, está muy bien las consultas telefónicas, el SACIR Conecta, el paciente que se presenta en el servicio de citaciones porque por los motivos que sea, porque no consigue urgente, porque lleva llamada y no tiene, ¿no? Eso ha existido siempre. El paciente que se presenta por urgencia no es ninguna novedad, por lo menos en los centros urbanos, ha existido siempre y ahora no es más tarde. El problema es, vosotros habéis pensado la cantidad de consulta que tenemos que realizar todavía, no 15 como has dicho antes. Ojalá bueno, no, he 15, dicho un número, no he dicho el número real. ¿Dónde lo hay? O sea, no existe la atención. Sí, sí, sí. O sea, 40. Sí, sí, sí. Mentalizados, 40 como mínimo, más luego todo lo que se te presenta espontáneamente, que lo tienes que atender porque se te un poco, más luego todo lo que vaya surgiendo programado, que lo estamos intentando. Vosotros habéis pensado que llega un momento en que la capacidad del médico asumir todas sus consultas más es imposible. Si empiezas a las 8 de la mañana a llamar y acabas a las 2, 2:30 de la tarde y te tienes que ir porque ya llega el turno de tarde y no puedes prolongar en tu consulta, tú tienes una capacidad ilimitada. Es que no sé yo si esto queda claro. Es que tienes una capacidad encima de los que somos tutores y tenemos residente, es que se nos alarga el tiempo muchísimo más. Yo quiero hacer una reflexión porque está bien el paciente que tenga cada vez más recursos para que pueda acceder al centro de salud ese mismo día, pero también pensar en la capacidad que tienen los médicos y el personal de enfermería para ser receptivo a todo esto. Porque claro, si tú admites que es de calidad en un centro de atención primaria que atienda 50 y 60 pacientes al día, yo te digo de entrada que llevo ya aquí montones de años trabajando y dar asistencia a más de 40 pacientes es una barbaridad, es mala calidad. O sea, eso ya os lo digo. O sea, de verdad pensar, los que no estáis en atención primaria, en esto, o sea, visitar los centros de salud en su salsa y ver en un momento determinado cómo está nuestra capacidad de trabajo. Y que es que yo no veo en un futuro si no se aumenta el personal, que yo entiendo que no hay de sacarlo. Bueno, eso ya tiene otra discusión que no sé el lugar ni el momento. Pero no hay personal de refuerzo, no hay, cuando se van de vacaciones o se ponen enfermos o se jubilan, todo el periodo de vacaciones hasta que llega una persona, todo eso lo tenemos que cubrir nosotros, además de nuestro trabajo. Yo veo, la verdad, veo un futuro un poco... no sé. Negro. Hombre, negro no me gusta, porque negro soy Gris. pero por lo menos gris desde luego. Perdón, yo no he entendido bien si el centro COVID, no he entendido bien si el centro COVID va a ser solo para el urbano o también va a atender rural. No, solo para el urbano. Solo para Segovia 1, 2 y 3. ¿Y el rural? Segovia rural. Los demás se atienden como se viene atendiendo hasta ahora. Pues menos mal que el urbano está mal, porque no habéis visto cómo está el rural. Sí, sabemos cómo está el rural, pero de momento se ha diseñado así. El tiempo nos hará cambiar como hemos ido cambiando de muchas cosas. Nosotros en el rural vamos una vez a cada cierto tiempo uno todo el día hacia el COVID ahora. O sea que peor para vosotros no, porque os tocará igual, más o menos. Y yo hago urgencias por la tarde y nos llega mogollón de gente de los urbanos que no les ven, pues por lo que dice ella, porque no darán abasto, pero por lo menos tienen un freno, que son los administrativos. Nosotros en el rural no tenemos ni eso. Yo cada vez que llaman tengo que salir y abrir la puerta, tengo que coger yo el teléfono, cuelgo el teléfono y según le cuelgo, aparte de mi consulta, me suena una llamada que me están llamando de fuera porque no son capaces de contactar con Segovia Rural y les entiendes. Y cuando te van y te dicen, mire, es que llevo 5 días llamando, pues ¿qué pasa que le veo? ¿Qué le vas a decir? Y en vez de 40 que tengas citados, pues al final has visto 70 o acabas ayer, que yo estuve de guardia, pues a las 10 de la noche llamando a gente. Entonces, me parece que esas cosas se deben mirar también. Bueno, vamos a uno de los trabajos que hemos añadido, digamos, en el COVID-AP es precisamente muchas labores telefónicas de información de resultados, de seguimiento de pacientes de COVID, que esperamos que eso libere. Y eso, el COVID-AP no es para los centros urbanos, el COVID-AP es para toda la provincia, ¿vale? El centro COVID es el que es para los centros urbanos. Es decir, yo te puedo decir que esto lo organizamos así ahora y a lo mejor dentro de un mes cambiamos porque es lo que hemos ido haciendo
desde marzo para acá. Tú diseñas una estructura en la medida que crees que es la más razonable y luego el funcionamiento te quita o te da razón y hemos ido cambiando muchas cosas. Sí. Bueno, ayer tuvimos una reunión con Segovia Rural y estas cosas que estás contando, pues las conocemos. Y en la medida de lo posible hay cosas que intentamos resolver y otras que es muy complicado, porque claro, hay otras que necesitas recursos humanos, una infraestructura del centro de desarrollo rural que no tenemos ahora mismo y que sería necesario cambiar. Sí. Decía, entiendo que refiriéndose al tema de las líneas, etcétera, dice que sería muy importante explicar a la población por medios de comunicación, radio, tele, prensa. Estoy completamente de acuerdo. Y la idea es hacerlo, desde luego. No seré que yo no me que no me expongo en los medios, porque me preguntan todos los días en muchos medios y sí. Una vez que implantamos, digamos, una cosa que ya está claramente implantada, intentaremos comunicarlo por todos los medios posibles para que los ciudadanos la comprendan y la entiendan. Sí, y tendremos que repetir el mensaje varias veces. Inés ha retirado su pregunta por la contestada. ¿Más preguntas? Tienes ahí una de Rosa María Fernández. Sí, dice... Esa era la misma de antes. Bueno, no la he contestado específicamente, la de psiquiatría. Precisamente, dice, cada día como médico intento contactar con psiquiatría, el teléfono comunica permanentemente. ¿Se podría dar alguna solución? Pues hablaremos con psiquiatría para que nos cuenten, como tengo aquí a la directora médico, que me apoya siempre, y es un bastión, pues intentaremos hablar con psiquiatría para ver por qué pasa esto. Yo no era consciente que psiquiatría tuviese un problema concreto de dificultad de contacto. Bueno, sí, claro, ahí es donde está ahí es donde están los psiquiatras. Pero bueno, sí, veremos a ver si hay un problema concreto con psiquiatría. He entendido antes, por sus palabras, que si nosotros encontramos profesionales que puedan venir a la provincia, a nuestra área, estarían bien acogidos por la gerencia. Sí, claro. Me refiero ser bien acogidos en concreto en tema de contratación. Que vinieran, si se les puede decir, vas a hacer un contrato, pues un médico, vas a cumplir un cupo, vas a esto. No decirle que venga y luego que se encuentre igual con contratos vistos, como siempre decimos, contratos basura. ¿Tú te has dado cuenta de cómo han sido los contratos en el último año? No, yo contrapregunto. Yo contrapregunto, que si has visto cómo han sido los contratos en el año 2020. Yo he visto los contratos que se han hecho y se han ofrecido a compañeros que han terminado las residencias y que se han marchado, y así estamos, porque este problema que tenemos... ¿Pero este año 2020? No, este año no, 10 que llevo trabajando... Bueno, vale. En la atención primaria... Quiero decir que yo soy gerente este año 2020 y es que hemos cambiado todos los contratos. Hemos hecho contratos mucho más largos. Llevamos diciendo que este momento de escasez de médicos lo llevamos diciendo desde hace más de 15 años. Ya ha llegado el momento. Ya sé que no es cosa de la gerencia concreta de aquí, pero si nosotros encontramos... Lo comparto porque lo he cambiado, pero... Queremos saber si nos van a facilitar la contratación de personal. Pero vamos, propon candidatos y... Lucía de nuevo dice que si se va a implantar en especializada la receta electrónica conjunta con primaria alguna vez. Pues nada, porque hemos firmado los certificados. En este mes estamos todos firmando nuestro certificado digital para poder hacerlo y teóricamente la gerencia regional nos ha dicho que antes del 1 de diciembre tiene que estar implantado. Así que la respuesta es sí. En esta línea... Espera, Enrique. Ya que hemos hecho una mesa sectorial de la reunión... Están aquí, chas. ¿Estoy aguantando bien? Sí. Sí, bien. Jorge, llevamos muchos años diciendo en la educación primaria que por qué no se vuelcan las analíticas de la medula. Bueno, el SIL, vamos a ver. Claro, tendría que decir aquí algunas cosas, algunas deficiencias que ha tenido esta provincia en los últimos 10 o 12 años y que yo creo que yo particularmente o
la gerencia no tendremos la capacidad de resolver todo en un año. Desde luego, ese es unos déficit muy importante y está justificado porque el SIL de Segovia es diferente al de toda la comunidad autónoma. Teníamos un SIL que no admitía eso y que cada vez que queríamos cambiar el SIL nos decían nuestros antecesores, quiero decir, no a mí, nuestros antecesores, bueno, aquí está José que lo ha sufrido en sus carnes en los últimos años. Nos decían que no lo cambiásemos porque iba a venir un SIL conjunto para toda la comunidad autónoma y que cuando viniera ese ya entraríamos en la ola del nuevo SIL. ¿Cuántos años habrá que nos amenazaban con eso? 5 o 6 años mínimo. Teóricamente ahora va a salir ya. Yo ya he visto la firma de ciertos contratos y de ciertas cosas para que ya efectivamente tengamos un SIL común. También lo he dicho en algún momento. Algunas cosas que parecía que nunca se podían hacer, ahora con motivo de esta premura del coronavirus se están haciendo en un tiempo que ni nos imaginábamos, ¿no? Y muchas de las cosas relacionadas con la tecnología pues están haciendo así. A matacaballo, muy rápido. Siempre te decían, está bueno esto, tal, no sé qué. Pero luego se están haciendo porque como se ven que son imprescindibles y que teníamos ese déficit y realmente son imprescindibles. Sí, porque necesitamos para trabajar mejor, necesitamos que todo el apoyo tecnológico lo tengamos en la mano. Sobre todo quitar burocracia. Por supuesto, por supuesto. Y también los visados te dan. De la inscripción a veces. Pero lo del visado ya ha mejorado algo. Sí, ha mejorado. Sí, gracias a Dios. Bueno, más disparos. No, hombre, no. Yo acepto. Si todo el mundo estuviera de acuerdo conmigo sería aburridísimo. Creo que no hay tampoco nada. Dice Lucía que qué alegría, gracias. Bueno, pues entonces si no hay más preguntas, a mí solo me cabe darte profundamente las gracias, porque yo creo que... Está escribiendo Juana. Está escribiendo Juana, bueno, entonces esperamos a Juana. Dejamos un ratito que escriba rápido. Te voy a dar las gracias porque bueno, yo creo que sí que hace falta valor para subirse ahí y aguantar la parada. Y además es que para eso estás, para eso te pagan. Hombre, efectivamente. Estás cumpliendo tu función. Yo eso sé que es parte y vamos, que no me escondo, que cuando tengo que salir salgo, no hay mayor problema. Ah, no, Juana simplemente dice gracias, Jorge. De nada, Juana. Pues nada, muchas gracias desde luego, Jorge. Muchísimas gracias. Bueno, con esto hemos acabado el curso de COVID y la semana que viene no sabemos cómo, muy probablemente será desde casa. Quiero decir que será online, pero bueno, la semana que viene tenemos un curso multidisciplinar de qué pasa cuando quiero derivar a un paciente con síntomas alérgicos, respiratorios o cardíacos. Y bueno, pues es el día 3 y insisto, lo más probable, se os avisará a los que os hayáis apuntado para venir aquí, si, como creo yo, seguramente lo vamos a transformar todo en online, pero bueno, se os avisará. Así que muchas gracias a todos por vuestra atención. Bueno, muy bien. ¿Listo? No, yo creo que, en serio, quiero decir, tú estás ahí arriba, pero yo creo que viene muy bien esto. Sí, hombre, claro que viene, no pasa nada. Tiene que decir esto. A ver, ¿qué te bien, ¿no?